días a todos desde la bellísima Spring Island. Hoy es 25 de junio y el día de hoy tenemos con nosotros a Antonio Albanés, que originalmente proviene del mundo del arte en su cruce con la tecnología y la educación. De forma paralela en su vida profesional ha sido un buscador de la conciencia, practicando disciplinas como Tai Chi, Enneagrama y meditación budista. Esa ruta psicoespiritual le dio una forma mucho más ligera de ver la vida, muy útil ante los momentos retantes, a los que tarde o temprano todos nos enfrentamos. Pérdida de seres queridos, problemas económicos, rupturas sentimentales, conflictos laborales, etc. Hace poco más de 2 años decidió escuchar un llamado que se había hecho presente a lo largo del tiempo, pero que no había estado listo para atender. Su forma de ver la vida también ayudaba a otros a aligerar su carga. Así que decidió formarse y certificarse como coach especialista en transformación y coach de vida en el International Coaching Group, ICG, de Karen Vega, y posteriormente como consultor mindfulness para la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, donde también se está formando como terapeuta transpersonal. Estos modelos han abonado a una comprensión mucho más profunda y asentada de la grandeza esencial de los seres humanos, un darse cuenta que no tiene límite para seguir sucediendo. Actualmente es consultor y facilitador en procesos de transformación personal y grupal. Imparte retiros, cursos, talleres y conferencias, presenciales y virtuales. Y Antonio el día de hoy nos va a hablar de qué es lo que cambia y es lo que nunca cambia. Bienvenido, Antonio, por favor, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Marina. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente lo siento de corazón como un honor porque me gusta mucho el proyecto. Muchas veces no puedo estar presente pero por el horario, pero intento verlo después en el canal. Y me parece realmente una joya de proyecto el poder abrir al público estos debates que están dirigidos a personas que estamos en este camino, pero creo que también puede hacer mucha resonancia a cualquier tipo de persona que finalmente es a quienes nos dirigimos todos también, ¿no? A ver qué es lo que resuena. Bien, y quiero comenzar leyendo un pequeño textito, un parrafito de un texto que anda por ahí circulando también en Facebook, que es un texto de Albert Camus, que sale de un libro de ensayos, de breves ensayos, que se llama El verano. Y el texto dice: en medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuje contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Y pues bueno, quiero que esta pequeña charla compartirles es como si fuera una foto fija un poco del momento en el que me encuentro, y ahorita pues quizá cobrará más sentido ese texto que les compartí. Quiero compartir parte de mi propia experiencia dentro del camino del entendimiento de los 3 principios y de otros modelos también transpersonales que apuntan hacia el mismo lugar. Y entendiéndolo justamente como un proceso y nunca como un lugar de llegada. O sea, yo no sé si hay un lugar de llegada, pero lo vivo como un proceso que va y viene, que tiene momentos de acordarse, momentos de olvido, ¿no? Y que va y viene, ¿no? Va y viene. Pero definitivamente, pues nunca soy el mismo, porque al menos observo ese ir y venir. Esa es como el gran referente para darme cuenta que voy avanzando y paso a pasito. Porque es un proceso que
que no siempre se refleja en mi vida cotidiana, en realidad. O sea, siendo sincero, y es la parte en la que quiero ahondar bastante en esta charla, no siempre se refleja en la vida cotidiana, o sea, a veces se olvida. Y es una parte que me intriga mucho porque aún sabiendo el lugar al último de llegada donde puedo estar en casa, aún así me doy cuenta que esto va y viene, ¿no? Que va y viene. Cuando Marina me hizo el favor de invitarme, el primer título que le pasé era Soy lo que nunca cambia, basado en una frase del investigador de la conciencia, Ken Wilber. Pero después quise afinarlo justamente por esta parte, por este ir y venir. Porque efectivamente soy lo que nunca cambia y ahorita entraré a explicar a qué me refiero. Pero definitivamente también soy lo que cambia. Voy siendo lo que va cambiando. Y esa parte es muy importante. Les quiero compartir una pequeña anécdota como de la primera parte de mis hallazgos, incluso antes de los 3 principios, ¿no? Porque como sabemos, la sabiduría está presente siempre. La notemos o no, nos comportemos de forma resonante con ello o nos comportemos como tontos, igualmente está presente. Y viví mucho tiempo en España, en Barcelona, y la mitad del tiempo que estuve allá estuve en un pueblito muy bonito de apenas 1000 habitantes, o creo que ni siquiera llegaban a 1000 habitantes, en medio de viñedos. Entonces para mí fue como, entre otras muchas cosas, un hallazgo en contactar con la naturaleza. Ahora que hablaba Marina de ese lugar en donde está rodeado de naturaleza, pues para mí fue una gran maestra en ese momento. Porque bueno, daba unos cuantos pasos y salía a los viñedos y un poco más adelante pues había un pequeño bosque, una montañita. Entonces pues hacía paseos recurrentes por ahí. Y un día pues hacía los paseos y observaba, ¿no? La naturaleza, todo lo que me daba en ese momento. Y miraba la tierra, ¿no? Miraba que había muchas hojas secas que ya estaban descomponiéndose, volviéndose otra vez tierra. Me llamó mucho la atención ver el color de las hojas porque era el mismo color de la tierra. Entonces en ese momento me di cuenta, claro, así como de primera mano, ¿no? Que, pues, que esas hojas se iban a convertir en tierra y los nutrientes iban a regresar al árbol y que era un ciclo que no terminaba realmente. Y entonces empecé a observar más y me entendí que pues lo que parece una obviedad, pero cuando estamos en un momento de insight y nos damos cuenta de algo, cobra otra relevancia. Cómo eso que yo llamaba árbol estaba en interconexión con muchísimas cosas. También en interconexión con la tierra, estaba de ahí absorbiendo nutrientes, que le hacía falta el agua para que esos nutrientes pudieran subir a todo el cuerpo, que requería el sol, ¿no? Que estaba ahí presente, ¿no? Tendría un soleado muy bonito para hacer la fotosíntesis, ¿no? Todo esto que sabemos. Pues también del aire, del dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Entonces me di cuenta que eso que yo veía como árbol era un conjunto de elementos, de muchos elementos, y que no tenía una existencia por sí mismo ese árbol, solo, aislado, sino que estaba interconectado, que era un conjunto de elementos que en ese momento estaba manifestándose durante un breve tiempo, ¿no? Durante unos cientos de años quizá, como un árbol. Y otra cosa bien importante también que me di cuenta es que así como para que ese árbol existiera hacía falta todos estos elementos, también era muy importante mi papel como observador ahí, ¿sí? Porque no era mi observación, mi mente observadora organiza esos elementos y le da un nombre y un significado sobre todo. Pero ¿qué pasaba, pues, por ejemplo, con un pájaro que estuviera viviendo en el nido? Ese observador tendría otra forma de percibir ese mismo elemento que yo veía como un árbol. O un hongo que estuviera en las raíces descomponiéndola, nutriéndose y ayudando a descomponer los nutrientes que hay ahí. Entonces, como definitivamente el papel de la mente que observa
es tan fundamental, es uno más de los elementos que conforman esa realidad. Y el hallazgo siguió más allá porque entonces me miré a mí mismo y me di cuenta que era como el árbol, solamente que podía moverme, podía caminar. Porque también necesitaba de muchísimas cosas. No tenía una existencia propia, digamos. Simplemente estaba yo también siendo un conjunto de elementos que en ese momento estaba organizado como Antonio, ¿no? Como Antonio Albanés Santana, como este ser humano, etc. Pero que todos los elementos son cambiantes, ¿no? O sea, lo que nutro, lo que forma mi cuerpo, lo que respiro, el agua, o sea, cantidad de cosas que necesito, y más allá de lo material también, el lenguaje que estoy hablando, cuántos miles de personas lo han hablado, lo han conformado, los servicios que llegan a mi casa, lo que compro en el supermercado, o sea, toda la cantidad de cosas que se confluyen para que yo tenga existencia. Entonces se me hizo muy como soberbio de repente en ese momento pensar, entonces yo existo, o sea, yo existo como por mí mismo, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? Y ese fue como hasta esa parte de ese hallazgo previo. Posteriormente, ya pues más con el entendimiento de los tres principios, con otros modelos también, empecé a entender que ese hallazgo era muy importante realmente y que que todos los seres humanos, todos los seres tenemos como diversas capas de las que estamos compuestos, me gusta verlo como capas concéntricas, que son cambiantes, todas y cada una de ellas. Y muchas veces nos identificamos con esas partes, nos identificamos quizá con lo que hemos experimentado en la vida, ¿no? Si hemos tenido vivencias duras, alegres, tristes, aburridas, pero a veces creemos que nos han marcado y que esas historias me conforman. Pero en el momento que observas un poco, pues que eso ha sido impermanente, que ha cambiado, ¿no? Que ha cambiado, pues desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo las experiencias que he tenido desde que era pequeño, pues todo ha ido cambiando, todo ha ido transformando. Sin embargo, ha habido siempre algo constante que he estado ahí observando esas experiencias, ¿no? Ese yo, digamos. Si sigo avanzando en estos como anillos concéntricos, ¿no? Puedo pensar que quizá me determina, soy lo que hago. Si, eh, si pinto, si me gusta viajar, si me gusta ver series en televisión, ¿no? O sea, como que creo que esas acciones, o creemos que esas acciones a veces también nos determinan, ¿no? O que eso también nos puedan hacer mal o buena persona, ¿no? Entrecomillado justamente. Sin embargo, pues me puedo dar cuenta también que todo lo que hago va cambiando, ¿sí? Todo lo que hago es cambiante y que siempre hay una capa, un yo, que observa cómo todo eso va cambiando. Mis experiencias, lo que hago. O mis roles, ¿no? Muchas veces nos identificamos con el rol de, pues, no sé, yo soy un doctor en ciencias, soy ingeniero, soy madre, soy jefe, soy empresario exitoso, ¿no? Y eso sentimos que es lo que somos realmente, ¿no? Pero también cuando nos ponemos a observar un poco, pues ya no hablar de los roles que he tenido en mi vida, sino los que tengo actualmente. Tengo diversos roles. Tengo el rol, o tenemos todo ese rol, puede ser de madre, de hijo al mismo tiempo, de padre, de hermano, de jefe, de empleado, de compañero, de amigo. Tenemos muchos roles que están también constantemente cambiando, ¿sí? Entonces voy dándome cuenta que esas capas con las que yo me identificaba se han ido transformando y que yo he quedado siempre ahí, de una forma permanente y de una forma omnipresente también. Yo he estado presente en ese tiempo, ¿sí? O sea, yo. Eso que dice yo, eso que es una conciencia de ser, he estado ahí presente como testigo. Si sigo avanzando en mis capas,
pues digamos que las más obvias son las capas de la piel, ¿no? Como pues yo soy de la piel hacia adentro, soy mi cuerpo, esta parte que puedo identificar y sentir y ver en el espejo, ¿eh? Y si miro hacia abajo, también me miro, ¿no? Y me siento. Pero pues también resulta que yo he sido testigo de cómo ha cambiado mi cuerpo a lo largo de los años. Y eso es bien evidente, es bien obvio. Y cómo seguirá cambiando, ¿sí? Y yo sigo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces es mi cuerpo, pero yo estoy adentro, ¿no? De mi cuerpo. Y muchas veces nos identificamos entonces con lo que sentimos, tal vez, ¿no? Yo soy una persona muy alegre, o soy enojón, o soy depresivo, ¿no? Y eso nos da también una identidad. Pero pues resulta, y eso es una obviedad, ya no hablar de todas las emociones que he tenido a lo largo de mi vida, sino las que he tenido hoy mismo, ¿no? Si me he levantado con prisa, si me he levantado con calma, si estaba nervioso, si me enojé, si me reí. Eso sabemos que va cambiando momento a momento. O sea, son mis emociones, yo las experimento, pero no soy yo, porque yo estoy ahí detrás, una vez más, siendo testigo de cómo esa capa ha ido cambiando. Y entonces empiezan a quedar como menos puntos en los que yo pueda identificar de ese yo que he estado ahí siempre presente. Y puedo pensar quizá que yo soy mis pensamientos, ¿no? Esa voz que escucho en mi cabeza, puedo pensar que eso soy yo, ¿no? Que se dice, se cuenta historias, juzga, etc. Pero pues también sabemos que eso no es verdad. Sabemos que, por ejemplo, dicen que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día, ¿no? Que van y vienen, ¿no? Que aparecen y desaparecen, ¿no? Todo el tiempo. Y yo no me he ido con ellos. Yo he seguido presente y puedo observarlos, de hecho. Puedo verlos, ¿no? Como ese famoso yo veo mis pensamientos. Entonces terminan esas capas con las que normalmente nos identificamos y sin embargo sigue quedando algo, ¿no? Sigue quedando algo que es bien real, que está siempre presente. ¿Y qué es lo que queda cuando quitamos todo? O sea, si quitamos todo objeto, incluidos los pensamientos, ¿no? O sea, todo lo que siento que está fuera de mí, sigue quedando algo que es una conciencia de ser, que lo podemos llamar esencia, que lo podemos llamar como sea. Y que tiene también ciertas características. O sea, no tiene características como objeto. O sea, no podemos decir, mi conciencia de ser, mi mente, tiene esta forma, este color, ese tamaño, este peso, este olor. No podemos percibirlo. Sin embargo, sí podemos notarla. Y a veces es tan obvia, o sea, siempre es tan obvia, que pasa desapercibida, porque desde ahí es de donde estamos en este momento, todos nosotros, siendo. O sea, aquí y ahora. ¿No? Y si yo les preguntara, pues, ¿cómo es ese lugar desde donde ustedes perciben, desde donde cada quien percibe? O sea, tiene un color, tiene un peso. O sea, yo puedo ver mi mano, puedo ver incluso mi nariz si hago visco, ¿no? Pero no puedo ver esa parte esencial, desde donde estoy siendo. Digamos que no está sujeta a características del mundo de la forma, del mundo físico. Por lo tanto, pues no tiene una dimensión. Por lo tanto, podría decir que es infinita, porque no tiene una dimensión. No está restringido por dimensiones espaciales. Si yo esto digo, ¿qué edad tiene? ¿Cuándo nació? Pues también me doy cuenta que no está restringido por límites temporales. Por lo tanto, también puedo decir que es eterno. ¿Mm? Ha estado ahí siempre presente. O sea, si yo recuerdo que hace una hora lo que estaba haciendo, todo eso ya, todos esos objetos, todos esos pensamientos, el escenario, si fui a la papelería, todo eso ya desapareció, pero sigue algo constante.
Por lo tanto, puedo decir que eso es omnipresente también. O sea, siempre ha estado presente. Es lo que siempre ha estado ahí, lo que nunca ha cambiado, de hecho. Y podemos notar cuando hacemos menos caso a las cosas de fuera, al ruido mental, podemos notar que eso es bienestar, que eso es también incondicional, ¿sí? A veces podemos pensar como que esa parte esencial está dentro de nosotros, ¿no? Es como yo lo veía antes también. Como, mi esencia está dentro de mí. Si se imagina esos círculos concéntricos que decía, pues es como ir al centro, ¿no? Como en los laberintos que hay en las catedrales, ¿no? Que nos llevan, como en Schacht, ¿no? Que nos llevan hacia el centro, justamente. Sin embargo, lo que me he dado cuenta es que eh, ese yo soy no es que esté dentro de mí, sino de hecho, todo lo que yo he creído que soy, o sea, mi cuerpo, mis emociones, han surgido dentro de ese espacio. O sea, también puedo considerarme como un espacio donde todo aparece, donde todo surge, donde incluso está mi cuerpo, puedo percibir mi cuerpo, soy consciente de mi cuerpo, mis sensaciones físicas, mis emociones, ¿no? Y todo lo que percibo también aparece en ese espacio que soy. Por lo tanto, también es incondicional porque aparece todo. O sea, no solamente aparece lo que me gusta. O sea, no solamente eh, soy consciente de emociones lindas o de imágenes preciosas, sino que en mi conciencia puede aparecer también Trump con un discurso, puede aparecer eh, una escena violenta, un drama. Es incondicional porque todo lo soporta. O sea, otras capas de mí son las que lo juzgan. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me duele, esto no me duele. Esto es agradable, esto es desagradable. Pero esta esencia, este centro de percepción consciente que somos, todo lo soporta y todo lo permite. ¿Sí? Como si fuera un poco una pantalla en donde no importa lo que esté, si estoy viendo una película de guerra, si estoy viendo unas explosiones, una película romántica, una inundación, la pantalla no se ve afectada por eso. Permite que todo surja en ella. Y viéndolo de esta forma, llega un punto por momentos en donde deja realmente de haber un afuera y un adentro. Si yo ya me doy cuenta de que lo que yo creo que soy, estas fronteras que puedo ir marcando, son solamente temporales y que hay algo mucho más grande que ha estado siempre ahí, desde donde soy, desde donde existo, de pronto empiezo a darme cuenta que entonces no hay una afuera y una adentro. Que entonces que sí todo lo que cambia, ¿no? Toda mi periferia, de lo que he considerado como que yo he sido, tiene, tiene cabida y que se puede extender más allá. O sea, si yo soy consciente en algún momento pues del mar, si estoy en un sitio donde haya mar, pues ese mar está dentro de mí también. Si miro las estrellas, entonces las estrellas también están surgiendo dentro de mí. Comienza a perderse esa frontera realmente entre este yo que consideramos limitado, pequeño, que tiene que defenderse, que tiene que competir, que tiene que protegerse, que reacciona, que cuando comienza a diluirse, entonces es como si tuviéramos, por decirlo de alguna forma, pues un cuerpo extendido. Entonces, digamos que, resumiendo un poco, he pasado de entender, en mi experiencia personal, las capas que he creído que soy, o sea, me he ido desidentificando de ellas, dándome cuenta que no soy, no soy, no soy, no soy. He ido comenzando a rasguñar un poquito, a notar lo que sí soy, con mayúsculas, ¿no? Como esta parte más esencial.
Y el viaje también de pronto era así. El viaje de repente fue como, pues entonces yo si soy esto tan grande, si nada realmente me toca, si nada llega y si es indestructible, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo otro no importa tanto, ¿no? Si yo ya sé dónde está mi bienestar, pues entonces ya no le hago tanto caso a mis sentimientos, ya no le hago tanto caso no importa. Y eso tiene una parte de verdad. Pero también siento que he pasado a otro punto muy necesario para mí al menos, que es el de integración. ¿Sí? Y que aparte comienza a caer como por su propio peso, como una lógica, porque eh, si voy entendiendo que esto que soy, en mayúsculas, da soporte a todo, ¿no? Entonces hay partes de mí que también puedo dar soporte con compasión, ¿sí? Con ese mismo espíritu, con esa misma eh, aceptación, digamos. Porque luego vivimos en una sociedad donde empezamos a catalogar emociones, empezamos a catalogar acciones, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y comenzamos a meter como debajo de la alfombra aspectos de nosotros y a dar una imagen de, de lo que queremos ser, de lo que la sociedad, nuestro entorno, nuestros colegas eh, mm, pensarían que es correcto ser, ¿no? Y esto lo empezamos a dejar en la sombra, ¿no? Cosas que nos avergüenzan, cosas que dijimos, no, definitivamente esto no es lo que yo quiero mostrar de esto que soy, ¿no? Y bueno, pues lo que Jung llamaba la sombra, justamente, ¿no? Comenzamos ahí a meterlo y a meterlo. Y entonces, pues me ha pasado que comienzo a darme cuenta que vuelve a suceder, que vuelven a pasar cosas. Vuelvo a tener enojo, vuelvo a dejarme llevar por un mal hábito. Y, y estoy en un momento en el que digo, a ver, pues tengo este problema y sé que puedo volver en cualquier momento a notar mi bienestar que está ahí permanentemente. Pero entonces me está pasando como que hago una pausa como, bueno, no tengo prisa en regresar a ese bienestar. Puedo ver qué está pasando aquí en mi periferia. Ya sé que no soy yo, ya sé que eso es temporal, ¿sí? Pero pues quizá es recurrente. Tenemos emociones recurrentes, tenemos hábitos recurrentes. Entonces, bueno, puedo observar un poco, ver qué está pasando ahí. Y entenderlo como desde una perspectiva mucho más grande, mucho más amplia, a que si simplemente estuviera yo inmerso en esa emoción, en ese problema, en esa situación, y creyéndolo completamente, ¿no? Que es un poco lo que pasaba antes o lo que nos pasaba antes. Pero siento que me estaba yendo al extremo eso simplemente es una emoción, eso simplemente es un pensamiento. Pues no, o sea, también lo soy, ¿no? Y también tienen no solamente que lo sea, no solamente es que sea una parte cambiante de mi periferia, ¿no? Que está ahí, que es y que puede tener consecuencias, ¿no? O las tiene las consecuencias, sino que además está ahí también por algo, ¿sí? Sabemos que las emociones son indicadores, ¿no? Es lo que pues manejamos un poco al hablar de emociones desde los tres principios. Son indicadores, pero estoy en una parte de realmente recobrarlas de una forma muy, muy importante porque me están indicando en dónde estoy parado. En dónde estoy parado en relación a dónde creo que debería estar parado. O sea, no hay ningún lugar en el universo que diga en dónde debo estar y en este momento, en cualquier ámbito de pareja, económico, etcétera. Sino yo mismo pienso que debería estar haciendo esto, siendo de esta forma o siendo X cosa. Y si no estoy ahí, entonces las emociones funcionan como un indicador. Bueno, pues muévete. O sea, si quieres ir a Argentina y tu brújula te está avisando que estás caminando hacia el norte, bueno, pues no llegarás a donde quieres ir. Simplemente te avisa en dónde estás. Y, y entonces estoy dándole ese espacio, ¿no? A los errores,
a las catástrofes. O sea, estoy viendo como las catástrofes que he tenido en mi vida, o sea, pues las grandes crisis, problemas, como comentaba en el texto que Marina leyó, por las cosas que a todo el mundo nos pasan y, eh, y que son por la pérdida de un ser querido, problema económico, etcétera, etcétera. Y he estado revalorando, mirándolas desde otra perspectiva, como, como qué puertas me han abierto. ¿Sí? Si yo he tenido esta crisis en mi vida, si he tenido, por ejemplo, lo que me hizo decidirme a entrar, digamos, ya de lleno al coaching, apoyar a otras personas, el pequeño empujoncito fue una mala relación laboral con una jefa que tenía y que me hizo pensar en, pues, como replantearme qué estaba haciendo, replantearme qué es lo que me interesaba, ¿no? Entonces, eso que sería negativo, que sería como algo desagradable, que no nos gusta vivir, eh, al final es el motor que genera un cambio, ¿sí? Eh, si no hubieran contrastes, si no hubieran opuestos en este mundo que vivimos de dualidad, pues no habría movimiento, ¿no? Si todo fuera agradable, comodidad, pues nos quedaríamos en el mismo sitio. Entonces es bien importante, o para mí está siendo muy importante verlo de esta forma, ¿no? Claro, hay una gran diferencia, que es, pues como, pues yo ya sé lo que tengo, o sea, ya sé qué es lo que hay detrás, ya sé que puedo sentirme bien, ya sé que soy mucho más grande que lo que vivo, que lo que siento, tan grande que cabe todo, o sea, todas mis dramas, todas mis historias, todos mis amores, todo lo que ha habido en esta eh, conciencia de ser, ¿no? En este centro de percepción consciente que soy. Entonces, pues puedo darme un poquito de tiempo para entonces ponerle luz y ver qué sucede con esas partes que de momento podría sentir como desintegradas, ¿no? Como, bueno, pues vamos a mirarla, ¿no? O sea, no hay prisa. No tengo por qué salir corriendo de esa situación y de mí mismo, sino que puedo tener observación y escucha hacia eso para ver qué es lo que me está diciendo. Hay una frase que me gusta mucho, ha cobrado mucho sentido para mí, que es: sin emoción no hay transformación. Eh, no podemos vivir en una línea plana, en una línea como punto muerto, ¿sí? Estamos en este mundo material, relacionándonos, y haciendo tantas cosas, teniendo esa experiencia humana, o sea, como ser humano, o sea, ser, pero humano. Y para seguir en ese camino, pues hay que escuchar estas partes, a menos es lo que para mí ha estado cobrando sentido, ¿no? Y la palabra que cobra sentido es integración. Integración. Bien, quisiera pues terminar un poco esta participación. La comencé leyendo un texto que viene de la literatura, ahora quiero también leer un pequeño texto, un poquito más largo, pero no mucho, que es de Haruki Murakami, de su libro Kafka en la orilla. A veces el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla. Y entonces la tormenta también cambia de dirección, siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo y la tormenta vuelve a cambiar de dirección como antes. Y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y que no guarde relación contigo. Esa tormenta, en definitiva, eres tú. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena, e ir atravesándola paso a paso. Y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay una arena blanca y fina, como polvo de huesos, danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esta,
Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo ha logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surge de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Qué bonito texto ese último, qué bárbaro. Bueno, ya saben cómo funciona esto. Van a la parte de abajo de su pantalla, le pican en donde dice participantes, se abrirá una pantallita blanca del lado derecho en la que podrán entonces picar su pequeña mano virtual para que ésta se levante y puedan hacerle preguntas, comentarios, lo que se les antoje. Felicitaciones al señor Antonio Albanés. Antonio, muchas gracias. A mí creo que cada vez más me llama esta exploración de la conciencia, de la parte de conciencia, ¿no? O sea, ya desde hace un par de años decía yo, qué bárbaro, es que como que siento que estoy dejando un poquito atrás la parte del pensamiento, porque la conciencia, pero híjole, no tenía de verdad ni idea del viaje tan profundo en el que me estaba metiendo. Estos círculos concéntricos de los que hablas, ¿no? Para llegar al corazón y descubrir que somos todos. ¿No? Lo que no soy, lo que no soy, lo que no soy. Ah, lo que soy. Ah, chin, soy todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, este reconocimiento de lo que soy en lo que no soy, o sea, por más paradójico que suene, es lo que nos lleva eventualmente, pues, a la unicidad, ¿no? A todos somos uno. Entonces, gracias. Gracias por esta exploración. Anaí Rojo, a ver si podemos abrirle el micrófono. Listo. Anaí, adelante. Hola, trabajando y sumamente agradecida por estos espacios. Yo soy una bebé prácticamente en esto de los 3, pero me considero sumamente nada porque desde un inicio mi contacto real fue desde el principio de conciencia. Y es lo que más he iniciado esta exploración. Y para mí me surgía la descripción como cuando entramos en pensamiento, estamos como explorando lo humano, pero realmente explorar conciencia es entrar en lo divino, entrar en esa parte donde realmente se vive desde otro lugar. Es otro nivel realmente. Soltar, explorar pensamiento constantemente y permitirnos explorar conciencia de una forma, incluso con un paso atrás, incluso con un poco de no, observación no hace justicia, contemplación sería la palabra. Yo sí realmente estoy en este espacio porque he encontrado más exploración en lo que a conciencia se refiere y sí, como dice ustedes, entrar en esos círculos para ir más profundo, para ir un poco, salir de lo que yo le comento, que siento que es como lo humano, para entrar en ese espacio divino, no por, a lo mejor por palabras lo hemos asociado a otras connotaciones, pero en este estado me refiero más a esa parte esencial más pura de nosotros, a eso que como justamente el poner no
no hay forma, no tiene un lugar, un tiempo, no está definido, sino que es lo que atestigua, es lo que, de dónde surge todo, a dónde vuelve todo, es, es un círculo infinito. Y realmente me he identificado mucho con lo que él pone el día de hoy sobre la mesa, porque es un lugar donde a mí me gusta estar. Es ese sitio, explorar más de eso. A mí el principio de pensamiento me abrió la puerta. Ese me abrió la puerta para entrar a este segundo. Y es algo que permanece y que no amenaza con irse, sino que cada vez es más profundo, cada vez es un campo que se abre y que nos sigue invitando a más. Y que lejos de ser una táctica, una práctica, es una sensación que atrae, que emociona, que se palpa y que se vive muy diferente a lo que cualquier persona creyera que de esto se vuelve una práctica, una táctica, un método. Es una forma de vida. Pero muchas gracias. Me vuelvo a desconectar de cámara porque no estoy en modo de seguir, pero muchísimas gracias, muchas gracias por la ponencia de hoy y por sobre todo el espacio para poner esto todo en plataforma y compartir. Gracias, Anaí. Sí, efectivamente, ahorita que los escuchaba, como diferenciando, ¿no? Diferenciando pensamiento, conciencia. Me gusta que un poquito he dejado de verlo, de pensarlo así, ¿no? Sino que justamente lo noto como una sola cosa, o sea, así de corazón lo noto como una sola cosa. O sea, como decía ahorita Marina, efectivamente cuando llegas a ese centro, que no es pequeñito, sino que al final es todo, como hay una frase de Nisargadatta que me encanta, porque lo refleja tal cual, ¿no? O sea, cuando miro en mi interior y veo que no soy nada, eso es sabiduría. Cuando miro hacia afuera y veo que lo soy todo, eso es amor. Y entre ambos transcurre mi vida, ¿sí? Este ser, ¿no? Este lugar desde donde yo soy es el mismo, como decía también Marina, en el que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es en este momento, ¿no? O sea, es mi casa y la casa de todos. O sea, hay un solo yo soy, en realidad. Y eso es bien bonito. Y más allá de la teoría, es, como le decía, al ir quitando se van diluyendo esas fronteras que existen. O sea, que yo sigo teniendo un cuerpo, tiene que alimentarse, tengo que cuidarlo, bla, bla, bla. Pero, digamos, como en ese nivel de comprensión comienzan a diluirse. Entonces, de pronto, pues me puedo dar cuenta clara que ustedes están dentro de mi espacio de conciencia en este momento. Y yo estoy dentro de su espacio de conciencia en este momento. Y eso se parece mucho al amor incondicional, justamente, ¿sí? Porque si me doy cuenta que no hay esta frontera, pero realmente, o sea, no solamente el hecho de decir, sí, todos somos uno, sino realmente notarlo, es como, pues, ¿cómo no te voy a cuidar a ti si eres yo? O sea, si es como cuidarme a mí mismo realmente, ¿no? Y insisto, y es un ir y venir bien importante, ¿no? Porque no siempre me acuerdo, no siempre lo noto, ¿no? Y creo que es bien importante abordar este camino con esa sinceridad, ¿no? De decir, pues no, en este momento el vecino me está cayendo muy mal, ¿no? Porque hace tal y tal cosa, y no es el vecino, sino está pasando en mí. Porque al final, si, pues por ejemplo, cuando el sismo, ¿no? Si
hay un terremoto y se le cae la casa al vecino, aunque me caiga mal, voy a ir a ayudarlo, porque eso es natural, ¿sí? Y voy a poner en riesgo mi vida, porque eso es natural, como lo vivimos, ¿no? Entonces, se me hace bien esperanzador, bien bonito darme cuenta que no es teoría, sino que realmente es real. Es cierto, es mucho más real que todas esas capas, que son importantes, que vamos siendo, ¿sí? Que pues vamos siendo el enojo, vamos siendo, y tiene consecuencias, y va definiendo, tejiendo una vida humana. Pero ver que eso es relativamente real y que la otra parte es real, es realmente transformador. O sea, yo lo he visto conmigo, con las personas con las que trabajo, apoyo en los retiros o en las sesiones, lo que sea. Realmente como comentabas, eh, la parte de pensamiento es la puerta, ¿no? De pronto, ¿no? O sea, cuando se empiezan a dar cuenta, sí, es que, pues, yo me estaba creyendo mucho esto y me doy cuenta que es solo una idea, ¿no? Pero la parte que realmente transformadora es el, el darse cuenta darnos cuenta de nuestra grandeza. Eh, Notarla y que es un espacio, un camino que no tiene techo, ¿no? Que podemos seguir yéndose ahí. Entonces, eso realmente transforma, eso realmente toca vidas, ¿no? Lo que me ha tocado ver. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Gracias, Antonio. Sí, ¿no? Está el pienso y luego, chin, pienso. Y luego está el, chin, soy. Y luego, chin, o sea, todo lo que soy es lo que pienso, ¿no? Entonces, es como el momento en el que todos se juntan y las fronteras se borran por completo, ¿no? Como bien decía, que nunca he sido nada fuera de mi conciencia, nunca Uh-huh. ha habido nada fuera de mi conciencia, o sea, no tenemos manera de conocer, ¿no? Más allá de ello. Ajá. Entonces, ay, se me erizan los vellitos del cuello, de verdad, Antonio. Eh, me gusta esta parte que dices, es transformadora, pero me encantaría, si se vale y si estás dispuesto a ello, que te aventaras al ruedo y nos dijeras cómo es transformadora. Claro. Ok. Pues solamente puedo... creo que, al menos como lo he vivido, yo no puedo hacer nada, en realidad, con las cosas que aparecen en mi conciencia. O sea, no puedo controlar el pensamiento. No puedo escoger qué pensar y qué no pensar. ¿Sí? O sea, eso va apareciendo, va surgiendo. En el otro punto, no puedo mejorar lo que conocemos como gran mente. O sea, como esta capa, este sustrato que está ahí detrás de todo, donde todo surge, etcétera, yo no lo puedo mejorar. ¿Sí? El, el margen que tengo de acción como ser humano, al menos vaya lo que he notado hasta ahora, está justo en este elemento que diseccionamos y llamamos conciencia. Yo sí noto cómo se ha ido expandiendo, me he ido dando cuenta cada vez de más cosas. Y para mí ha sido transformador porque, o sea, al ser como ese puente, puedo no puedo evitar que aparezcan pensamientos, pero puedo poco a poco tener un poco más de margen para no prestarles tanta atención y decidir en dónde poner mi atención. Y en el momento que le pongo mucha atención y empiezan a surgir ya emociones y acciones y ya metí la pata de forma tremenda, igualmente puedo observarlo. Igualmente puedo, o sea, si cuando estás allá adentro es como, bueno, pues ya estoy aquí, ya hay una parte, un aligeramiento de la carga de, bueno, pues ya pasará, ¿no? Y espero para la otra poderlo hacer mejor. Ya sé, ya sé que no es un estado permanente. Y creo que antes vivía las cosas como si fueran para siempre. O sea, como ya tengo ese problema, esta ruptura amorosa, este problema en pareja, este problema económico,
y esto que siento es para siempre, ¿no? Me recuerdo mucho cuando murió mi madre, que me avisaron que estaba yo viviendo fuera del país. Fue un dolor terrible y era como, pues, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Como si realmente nunca fuera a acabar, ¿no? Realmente esa sensación. Y creo que la transformación ha venido dándose en el que ya sé que eso va a pasar, ¿sí? Que lo puedo observar. Y cuando tengo un poquito más de energía, de luz, de claridad, pues entonces puedo desengancharme más rápido, puedo no engancharme a cosas. Eso por un lado. Cuando voy sabiendo que no soy todo esto, o sea, no soy, entonces empiezan a abrir oportunidades, posibilidades muy ricas, ¿no? Como, pues entonces, si siempre he reaccionado como un estúpido en esas situaciones, creo que puedo hacerlo de otra forma, realmente. ¿Eh? Ya no solamente es 1-0, ¿no? No solamente es binario, sino, si me detengo un poquito, tengo más margen de acción, ¿sí? Uh, Me gusta mucho también una frase que es extrañarme de mí mismo. Y por eso también tocaba el tema de la sombra, porque tenemos tantas cosas, luego tantos, pues no sé si ubicarlo dentro del terreno de los pensamientos, que seguramente, porque finalmente es la descripción que nos hacemos de la vida, que no he visto, que no han tenido la luz de la conciencia y que han estado ahí, y simplemente a partir de ahí construía mi vida, o partes de mi vida, y al momento de verlo es como, wow, ¿no? Voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Un ejemplo tonto, ¿no? Pues cuando decidí renunciar a mi trabajo y me andaron de este proyecto de forma personal, pues entendí que había cosas que tenía que aprender. Entonces me fui a algún taller de ventas y era algo que pues en mi vida no había entrado, o sea, como pues no era una faceta que hubiera yo explorado realmente. Y de lo que más rescato del taller fue el que, el que pude ver ideas, creencias limitantes sobre las ventas, ¿no? O sea, pude darme cuenta que pensaba, bueno, no solo yo, sino mucha gente que estaba ahí, que pues vender es para quien no estudió, que son unos pesados los vendedores, que bla, bla, bla. Son una serie de cosas que dices, wow, están aquí realmente. Y eso ha hecho que yo me comporte de cierta forma, no vaya por ahí. Y entonces, si pongo un negocio personal, pues si no está fuerte la parte de ventas, entonces no sé qué hago, ¿no? Y ahora pues vendo, ¿no? Justamente. Entonces simplemente fue ver que algunas creencias que tenía, verlas, y eso para mí es como ponerle la luz de la conciencia, hacerme consciente de ellas, y con eso ya se diluyeron. Y si no, son como un monolito, son como algo tan sólido, como una roca ahí, que cuando las ves te das cuenta que son más bien como un holograma, que te puedes traspasar. Igual te sentiré un poquito de pena al estar insistiendo algo a alguien, pero pues ya sé que esa sensación la puedo traspasar, ¿no? Creo que, podría decir muchísimas cosas, pero creo que esta es bien importante, ¿no? Cuando deja de cobrar realismo, eso que sentimos, que es tan real en el momento, entonces permite traspasarlo. Como, bueno, esto me da miedo, pero pues si lo traspaso ya sé que no va a pasar nada, no se me va a caer nada, entonces lo puedo transitar. Eso para mí ha sido muy transformador y también lo he visto en otras personas. También que relacionado con esto, ¿no? Yo monté un par de estudios de diseño cuando estaba viviendo fuera del país y no me fue tan bien como yo hubiera querido. Entonces me quedé con una idea de que que era malo para los negocios. Y eso me había determinado, ¿no? Hasta que justamente a través de los principios también vi que era solo una idea, que era solo una historia. O también tenía yo sentía que tenía un pendiente muy grande con el arte. O sea, yo estudié arte, pues me dediqué, sí, un tiempo, pero me fui también por del área tecnológica, de la multimedia, del diseño. Entonces, no he sido como el prototípico artista, o sea, que vive de su obra, que se dedica. Y yo sentía que tenía un pendiente muy fuerte con eso.
Incluso hasta soñaba con que regresaba a la universidad, justamente, ¿no? En la Esmeralda donde estudié. Y de pronto no trabajé eso cuando empecé con mis procesos personales de coaching para certificarme, sino entré por justamente el problema que tenía yo laboral en aquel momento. Y cuando quise revisar ese problema, me di cuenta que no había problema. Dije, no, o sea, en serio no. Esto con lo que antes incluso soñaba, me doy cuenta que ya no es un pendiente, que soy un ser creativo, que puedo seguir creando y haciendo. Y, o sea, se cayó ese monolito que hasta se manifestaba en los sueños, ¿no? Y algo que he visto también en las personas es que cuando se dan cuenta que su esencia es indestructible y que han tenido vivencias, pues, muy fuertes, ¿no? De abuso, de lo que sea, y realmente notan que hay una parte en donde no han sido tocados y nunca serán tocados, nunca jamás serán tocados. He visto transformación realmente, ¿no? O sea, es bien poderoso porque se desmoronan solitas las historias. O sea, ya no hay que ponerles atención y trabajar con ellas, nada, sino simplemente las ves como una historia y sabes que eso que eres, que ese yo soy, uh, no le hace falta nada. Ni lo podemos dañar ni lo podemos mejorar, ¿no? Y en el nivel en que lo alcanzamos a ver o en que lo alcanzan a ver, pues eso ya me parece transformador. Y creo que es como ir permeando, ir permitiendo, o sea, no obstaculizando, porque al final la forma como se manifiesta nuestro ser esencial, al final en nuestra experiencia humana va a ser a través de pensamientos, de ideas, de sentimientos, de acciones. Al final es con lo que trabajamos, digamos, no se va a manifestar de otra forma, pero empiezan a cobrar otro sentido, se empiezan a abrir muchas más opciones, muchas más posibilidades. Y nos damos cuenta que podemos trascender eso que vemos tan sólido, tan real, y darnos cuenta que de pronto es pues como un castillo de arena, ¿no? Buenísimo. Muy bien, Antonio. Te lo agradezco de verdad profundamente, esta exploración, tu apertura a hacerla, tus ganas de compartir y de compartirte. Estamos llegando al final de la hora, así que lo dejamos de momento aquí, pero esperamos contar con tu presencia Claro que sí. en algún otro espacio. Voy a abrir micrófonos para que todo el mundo se pueda despedir. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias, hasta luego. Un placer. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por todo.